Buenas noches, Magíster. El día de hoy quisiera que me ayude con una pequeña entrevista, para lo cual le voy a pasar primero a compartir un documento de consentimiento, si desea aceptar. Listo, sin problema. Ya, aquí está el consentimiento, que es de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Por medio del presente, recibo un cordial saludo de mi persona, Edian Didier Llerena Zapata, estudiante del primer semestre de la carrera de Educación Básica. Por medio del presente documento, le solicito su colaboración para realizarle una breve entrevista. El objetivo de este trabajo es conocer sobre los nuevos modelos educativos, las desigualdades sociales, culturales o tecnológicas. La misma que será grabada en formato audio y video con el fin de garantizar la fidelidad de la información recogida. Esta grabación será utilizada exclusivamente para fines académicos y será guardada su anonimato en caso de así desearlo. Si así lo ha leído y ha comprendido la información anterior, si me da su consentimiento para participar en esta entrevista. Sí, por supuesto. Ya, entonces comencemos. Eh, ¿Cuál es su nombre, profesión y nivel educativo en el que trabaja, magister? Ya, actualmente cuento con título de tercer y cuarto nivel, tercer nivel en ciencias de la educación y cuarto nivel en ciencias de la actividad física y deporte. Actualmente también me encuentro cursando otras dos maestrías, que es en educación general y otra en educación superior. El grado en el que yo me encuentro trabajando es en educación superior en la Politécnica Universidad de Carchi. Ya. ¿Me puede ayudar con su nombre, magister, por favor? Ah, me había olvidado. Adoni Romero. Gracias. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos años o cuánto tiempo de experiencia tiene como docente educador? La verdad, como docente en ámbito superior es mi primer trabajo, pero ya he hecho pequeños voluntariados en educación especial, igual he trabajado en alguna que otra escuela y creo que me desempeño mucho mejor en este ámbito de educación superior, es mucho más sencillo. Mm, ¿En qué tipo de institución labora actualmente? ¿Pública, privada, rural? En una universidad pública. Mm, Ahora, ¿qué entiende usted por modelo educativo tradicional? Bueno, tomando lo que es un poquito de la historia, el modelo tradicional se basa en que el docente es el centro del todo por el todo, ¿no? Donde no había esta apertura para que los estudiantes puedan equivocarse o hacer alguna pregunta, donde todo tenía que memorizarse de manera mecánica, no se daba apertura tanto, no, de por sí no se daba apertura al pensamiento crítico, al pensamiento autónomo. Simplemente se decía que el docente tiene la razón, ¿por qué? Porque es el docente y listo. Entonces ahí acaba. Entonces eso entiendo yo como educación tradicional, algo demasiado cuadrado, muy poco dinámico, con una participación abierta muy limitada, por no decir que era por completo cerrada. ¿Ah? Con su respuesta entiendo que no practica usted el modelo educativo tradicional. No, yo no practico este modelo tradicional, ya que lo único que fomenta por primer paso, por primer desarrollo, es que los estudiantes generen un miedo al momento de estar trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo con mis estudiantes, ¿qué es lo que les digo? No tengan miedo a equivocarse aquí en el aula de clases. Equivóquense aquí conmigo, porque yo les puedo ayudar, yo les puedo corregir. Pueden equivocarse todo lo que ustedes quieran aquí dentro de la universidad. Donde no pueden equivocarse ya cuando van a ejercer. Entonces les doy esa apertura que puedan participar. Mm, ya. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. Tal vez usted ha tenido experiencia con nuevos modelos educativos. De ser así, ¿con cuáles? Lo que he estado bastante sumergido, especialmente en estos últimos meses, es con la implementación de modelos educativos por medio de inteligencia artificial. La tecnología llegó para quedarse y no podemos simplemente
Oiga, ¿sabe qué? No ocupe inteligencia artificial. Oiga, ¿sabe qué? No ocupe ChatGPT, no ocupe Copilot, no ocupe, bueno, las ciento y un que inteligencia artificial que existen, sino que podemos hacer utilizar como un medio de aprendizaje. Toda la información que se encuentra dentro de la red o dentro de las inteligencias artificiales nos va a llegar a servir en algún momento. No estoy en contra del uso de inteligencia artificial, sin embargo, lo que estoy en contra es que la utilicen y al menos no se les quede algo. Estoy muy a favor del uso de inteligencia artificial siempre y cuando al menos algo se les quede. Mm, Por lo menos lo básico. exacto. En este caso, ¿qué diferencias observa usted entre estos modelos, tanto los tradicionales o en cuanto a métodos de enseñanza, relacionado con los estudiantes y el uso de la tecnología? Como usted nos mencionaba, puede ser la inteligencia artificial. Bueno, ahorita vivimos en una época tecnológica, ¿no? Como siempre lo digo, tú compras tu celular último modelo ahorita y de aquí a 3 meses es completamente obsoleto. El uso de tecnologías es muy necesario. Llegó para quedarse, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se dice que la época, especialmente de los 2000 para arriba, 2004, 2005, estas personas, estos chicos ya crecieron con la tecnología en su auge más alto y se supone que deben manejar bien la tecnología, pero se evidencia de que no. ¿De qué es lo que saben los chicos del 2000 para arriba? De quienes ya somos de una época contemporánea, de que tengan entre unos 18 a 25 años aproximadamente, lo que saben es de redes sociales. No saben nada de uso de software, uso de hardware, no saben. Lo que saben es de redes sociales. Entonces ahí encontramos una deficiencia en la parte educativa sobre cómo utilizar un programa, para qué sirve, qué puedo hacer. Lo que sí saben, redes sociales. Sí, pero así el utilizar un programa educativo, el utilizar un programa con fines educativos, no, no lo saben. Es muy deficiente esa partecita tecnológica dentro de la educación. Y dentro de la educación, como usted dice, ¿cuál sería la relación del estudiante con la tecnología, netamente en el salón de clase? Puede llegarse incluso a identificar como un método de distracción, siempre y cuando no se cuente con las normas adecuadas ya preestablecidas, muy establecidas, tener normas, tener contravenciones frente al uso de tecnología dentro del salón de clases. ¿Qué hago yo? Yo les digo, eh, podemos utilizar el celular siempre y cuando vayamos a hacer alguna investigación, vayamos a hacer alguna consulta. El uso de inteligencia artificial está muy abierto en mí. Y vienen y me dicen, profe, ¿sabe qué me salió esto? Pero a mí me salió eso porque las respuestas no son iguales, ¿no? Entonces, siempre y cuando sea mediado, sea con normas, sea con reglas, está muy bien. Porque ya cuando no existen unas normas preestablecidas, no existen normas, no sirve contravenciones, ¿qué es lo que pasa? Cogen y se van nomás de largo viendo TikToks toda la hora de clases. Ya. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál cree que son las principales o cuáles son los principales desafíos de implementar nuevos modelos educativos? Ahorita las principales deficiencias, que esos que se puede identificar es que algunos docentes todavía siguen un poquito chapados a la época antigua, ¿no? Al modelo tradicional. No puedo decir que todos, pero sí, tal vez entre un 25% de los docentes todavía tienen este rechazo frente a la tecnología o se les puede llegar a dificultar el uso de tecnología. Un colega mío, el doctor José Mora, una de las personas más inteligentes, más preparadas que yo conozco en investigación, un buen profesor en investigación, todo, pero se le limita bastante el uso de las tecnologías. Él para darte una clase presencial, buenazo, buenazo, súper recomendar las clases de él, pero para dar una clase en línea llega a ser muy deficiente, muy deficiente. Entonces encontramos esta pequeña barrera de conocimiento donde los antiguos docentes se les puede llegar a complicar el uso e implementación de tecnologías en épocas contemporáneas. Incluso igual hay algunos estudiantes que llegan a tener también este rechazo por parte de la tecnología en clases, porque igual vienen desde un modelo tradicional, ya sea desde la escuela, desde el colegio, y sí existe esta pequeña barrera también por parte de los estudiantes. O sea, podemos dar a entender que
la barrera de edades y tiempo puede ser bastante complicado de implementar hoy en día. Podemos decir en la siguiente pregunta, si usted ha observado resistencia por parte de sus colegas, estudiantes o familias frente a estos modelos. O sea, una resistencia neta al 100%. Bueno, como te había comentado con José Mora, un colega muy cercano para mí, sí tiene una resistencia muy fuerte en la parte del uso de tecnologías implementadas a la educación. Entonces se le dificulta bastante, incluso hacer algo tan sencillo como una plataforma Zoom, se le dificulta bastante. Entonces, sí. Nosotros los jóvenes no llegamos a tener una barrera del 100% porque estamos en nuestro auge jovial, ¿no? Se nos facilita bastante aprender cosas ¿cómo es? Contemporáneas, ya que vivimos en el mismo contexto, ¿no? El mismo hecho de estar conviviendo, de estar haciendo ya nos ayuda a mejorar la parte de aprender. Ya. Y esto yo creo que viene bastante relacionado, porque dice siguiente pregunta, ¿cómo se ven afectadas las dinámicas sociales dentro del aula? ¿La autoridad, la participación o la autonomía? Mm, Creo que se limita bastante la participación. Si partimos desde bueno, dividiendo en dos partes la pregunta, ¿no? De clases presenciales o virtuales, en virtuales tenemos la deficiencia de participación porque los estudiantes a veces se preguntan y no responde. El docente, yo que sé, X, dice, joven Narváez, ¿qué es para usted método heurístico hermenéutico? Y no contestan porque están con la cámara apagada, están haciendo otra cosa y no responden. Entonces, en esta partecita de acá. Igual en la parte de implementación, en la parte presencial, limita un poquito la parte social, tal vez. Sí, la parte social porque al no tener esta facilidad del uso de tecnologías, se pierde bastante tiempo, se pierde mucho tiempo. Incluso para mí, las primeras clases que yo tuve a nivel universitario con unos chicos, no sabía ni cómo prender el proyecto, no sabía cómo conectar mi computadora al proyector porque no conocía bueno, de cómo se conectaba. Entonces sí existe una deficiencia hasta el rato de que se va cogiendo experiencia, ya lo tomas, ya sabes, entonces ya se va facilitando el proceso. Bueno, con todo esto ya voy viendo por dónde va su modelo educativo. Y en su opinión, ¿usted piensa que los nuevos modelos educativos promueven mayor equidad o reproducen ciertas desigualdades también? Mm, Tal vez me podría abstener a responder este tipo de preguntas porque no hay una respuesta correcta para esto, ya que encontramos en el pleno auge de la era woke. Y a veces alguna respuesta, bueno, yo puedo dar muy mi punto de vista, pero hay los grupos minoritarios que ahorita se les conoce que llegan a ofenderse. Desde mi punto de vista, a veces tratamos de personalizar demasiado la educación que llega a ser deficiente vuelta para muchos. Por personalizar para uno y llega a ser deficiente para todos. Eso es lo que podría decir, no O sea, la más. equidad no da por ningún método todavía. Tal vez no en un 100% tomamos en cuenta Gartner, las inteligencias múltiples, cada quien aprende de una manera súper diferente, cada quien. Unos kinestésicos, otros, bueno, etcétera, de los 8 tipos de inteligencias múltiples que encontramos. Mm, mm. Claro, tomando en cuenta eso, tal vez pudiera apelar a su opinión personal, ya que, como dice, preferiría abstenerse, pero apelando a su opinión personal. ¿Usted qué aspecto positivo y negativo destacaría de la tradicional y del nuevo método como usted lo está realizando? Un aspecto positivo dentro de la parte tradicional es el respeto que había sobre el maestro, ¿no? Sabíamos que era un auge, una persona, un erudito en su materia, ¿no?
Entonces partimos de esa parte del respeto profesional y el respeto hacia la persona. Entonces eso creo que es un aspecto muy positivo que ¿cómo es? Que a destacar. Y un aspecto negativo podemos encontrar en la parte tradicional una deficiencia en la parte del desarrollo socioemocional de los estudiantes, ¿no? El miedo a equivocarse. Y ese mismo miedo a equivocarse hacían que estudien más, ¿no? Entonces ese también sería otro aspecto positivo de si me equivoco, a silencio, aprende, lee. Entonces ahí encontramos dos aspectos positivos y el negativo, el más grande, de la parte de una deficiencia en el desarrollo socioemocional del estudiante. Este miedo a participar. En la Tomarle miedo a parte, todo. sí, 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 ¿para qué? En la parte vuelta contemporánea de los nuevos modelos pedagógicos, los aspectos más beneficiosos es un buen desarrollo de la salud mental, desarrollo emocional. ¿Qué más? Bueno, eso creo que serían entre los principales. Una de las deficiencias de los nuevos modelos pedagógicos que yo consideraría que sí debería ser así, pero tal vez no en ese nivel en que el docente pasa a ser tan solo un mediador del conocimiento, ya no una parte fundamental del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. No es del erudito. ¿Cómo te digo? Claro, ya no es un erudito, sino simplemente te ayuda a guiarte. Pero ¿qué pasa? Si el estudiante no tiene las bases necesarias para ser autodidacta, entonces, ¿qué pasa? Ese aprendizaje ya no va a ser mediado, ya no va a seguir una sola línea, sino puede desviarse por acá, entonces no va a mantener un solo foco. Eso creo que sería una de las grandes deficiencias que hay, ya que no existe una precuela, algún proceso para que el estudiante pueda llegar a ese nivel. Ya. Tomando en cuenta estos aspectos positivos y negativos que nos ayuda a destacar, ¿usted qué cambios considera necesarios para mejorar los modelos educativos actuales? Tanto gente que todavía se mantiene en lo tradicional como en los nuevos modelos educativos. ¿Qué se debería de cambiar? Creo que en la parte de modelos pedagógicos se basa bastante en los gobiernos de turno. Mucho, mucho, incluso tomando en cuenta la historia bueno, las historias políticas económicos de cada país, el modelo pedagógico cambia en relación a las políticas públicas. Por ejemplo, Chile, antes de la dictadura de Pinochet teníamos adoctrinamiento socialista, después algo más liberal. Aquí en Ecuador, igual en la época de Rafael Correa, hubo adoctrinamiento por parte de adoctrinamiento socialista y ya luego poco a poco ya se fue soltando después de los gobiernos de Lenín Moreno, Lazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces influye bastante todo esto. ¿En qué se debería enfocar? Se debería enfocar en el desarrollo de competencias, que ahorita ya está más enfocado, hablando esto a nivel de básica media, básica superior. Se debería enfocar en las necesidades futuras del estudiante, porque todavía se sigue creando estudiantes para el pasado, no para el futuro. No nos estamos enfocando en la creación de nuevas competencias, sino en las competencias que ya conocemos, sino explorando otras nuevas. A nivel universitario, te podría decir que existe una deficiencia, y bueno, los estudiantes ya son un poco más autónomos, supuestamente deben saber qué es lo que están siguiendo y por qué lo siguen, pero existe esa deficiencia donde siguen la carrera ya porque no quería quedarme sin estudiar, y ese es el pan de todos los días. Eso se ve mucho hoy en día, el miedo a quedarse sin profesión, sin título. Bueno, que le agradezco mucho, Magister, por su valioso tiempo y con esto hemos finalizado. Tal vez si desea dejar un mensaje de los modelos educativos o su punto de vista personal, le agradecería mucho. Un punto de vista acerca de los modelos educativos. Mira, como te dije, la tecnología llegó para quedarse. No podemos resistirnos a este cambio que lleva años, años, años progresando día con día, mes con mes. Te digo, tú compras ahorita el último celular que haya salido y de aquí a 3 meses es completamente obsoleto, ya no sirve.
No tenemos que Entonces, resistirnos al cambio entonces. no podemos resistirnos al cambio, Nika. Entonces, en esta partecita, la implementación de tecnologías de inteligencia artificial, software, hardware es muy, muy necesario. Cuando te digo, hay esta deficiencia donde los jóvenes de hoy en día, bueno, también entramos dentro de esta partecita de acá nosotros dos, es que sabemos de redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Kindle, etcétera, 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 El pero no vicio de todos sabemos los días. utilizar software educativos que nos ayuden. Entonces, esa creo que sería un buen modelo pedagógico, saber utilizar las herramientas, saber cómo utilizarlas, qué hacer, por qué hacerlo. Bueno, Magister, muchísimas gracias por su tiempo. Con esto hemos finalizado. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por la entrevista. Buenas noches.